familias de la tierra, todas las familias cristianas tendrán pruebas a lo largo de su vida cristiana. Por eso es que a veces usted se siente tal vez solo, por eso es que a veces a lo mejor usted se siente de una manera desanimado, a veces usted se siente con problemas como si nadie pudiera entenderlo. Pero quiero hablarle acerca de la familia y las pruebas, y para ello voy a llamar su atención en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 21, primer libro de Samuel, capítulo número 21. Hay Biblias, me parece que en la parte de atrás, por si Ujieres me podrían, ya no hay Biblias. Si hay una, aquí al joven que nos está acompañando, por favor, si alguien falta Biblia, tal vez en la parte de atrás haya. Primer libro de Samuel, capítulo número 21, dice la palabra de Dios desde el versículo número 10 en adelante. Voy a yo dar lectura. Ustedes por favor síganme ahí al joven. Primer libro de Samuel, capítulo número 21, versículo del 10 en adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien clamaban y cantaban danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciere loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, al ver hermanos enfermos, Señor, al ver problemas, Señor, en los cuales familias de la iglesia, Señor, de una o de otra manera nos hemos enfrentado, algunos ante enfermedades, algunos ante el vacío de un padre o una madre, algunos otros con deudas tal vez económicas, algunos de nosotros tal vez con problemas con la disciplina de los hijos. Pero Padre, en esta mañana, Señor, al reunirnos la iglesia, queremos aprender, Señor, acerca de ti. Queremos ser confrontados con tu palabra y decirte, Señor, sobre todas las cosas que te amamos. Te ruego, Señor, ahora al exponer tu palabra, que me llenes de tu Santo Espíritu para que yo no sea un estorbo a tu palabra, sino que ella pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Ayuda, Señor, a los hogares, las familias de aquellos hermanos, Señor, que han sufrido la pérdida tal vez de un ser querido, tal vez la pérdida en cuanto a la economía de sus hogares, no sé, pruebas que se han venido, Señor, y son pruebas tal vez grandes, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder animar, Señor, y a través de tu palabra hallar consuelo, pues te lo rogamos todo, Señor, en los méritos y en el nombre de Cristo, quien es nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Después de que David había sido ungido por Samuel, aunque David tenía ya la posesión de parte de Dios, no así de parte de los hombres. El reinado de parte de los hombres lo tenía todavía Saúl, el gran rey que de los hombros hacia arriba era el rey como ninguno otro, era el primero de los reyes del pueblo de Israel. Después de que Saúl se entera que David había sido ungido por Samuel, la ira de Saúl viene en contra de este hombre llamado David. Y empieza Saúl por todos los medios, con todos sus ejércitos, por todas las maneras, tratar de hacer una búsqueda insaciable en contra de David. David, oyendo que Saúl venía a buscarlo, él comienza a huir de la presencia de este rey.
Después de recibir y después de llegar a una tierra donde había solamente sacerdotes, David llega ante estos sacerdotes, les dice: tengo hambre, denme de comer. Ellos les dan del pan, de los panes de la proposición, que era únicamente para los sacerdotes. David estaba con temores, David estaba con el miedo de que el Saúl y todo el ejército más poderoso venía en contra de él. Él empieza a huir y dice la palabra de Dios que él llega hasta la tierra de Gad. Gad era una de las ciudades principales de los filisteos. En aquellos tiempos el reino de Israel tenía conflictos, y uno de ellos, o de los más grandes conflictos que había, era en contra precisamente de los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel. Viene y entonces empieza David y llega a esta ciudad donde estaban los filisteos, a esta ciudad llamada Gad. Empieza a estar ahí, pero cuando empieza a escuchar de los enemigos, de las personas que estaban ahí, que David había llegado, dicen: no es este el rey, no es este el que acaba de ser ungido, no es este del cual se cantaba y se decía que David había destruido a sus miles, a sus 10,000. Y entonces David y empieza a observar que ya donde él estaba en medio de los filisteos era un lugar peligroso. Lo que David hace nos desconcierta a todos, porque él empieza a fingir demencia, empieza a actuar como loco, empieza a inclusive en su manera de actuar, empezaba a sacar saliva por medio de su boca, de tal manera que estaba fingiendo demencia. Agarraba y iba a pintar las puertas, como a grafitear las puertas de los filisteos. El rey, al verlo, en vez de que lo matase, en vez de que arremetiera contra él y lo metiera a la cárcel, él, al verlo loco, que era una persona que simplemente el mismo rey dijo: tengo muchos locos ya aquí, ¿para qué quiero yo otro loco más? Y lo mandó a sacar, y David, de esa manera, él empezó a huir. Pero todo esto lo hizo para que no fuera muerto. Lo seguían el rey Saúl. Estaba el rey de Gad, el rey de los filisteos ahí, también quería su vida. Y David comienza a huir. Y dice en el capítulo número 22 lo siguiente: que yéndose luego David de allí, ¿de dónde? De Gad, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. En este contexto histórico es lo que yo quiero predicarles. En este contexto donde David estaba huyendo de Saúl, donde David estaba huyendo de los filisteos, donde David se sentía solo, donde David se sentía, ahora imagínense, él llegó a una cueva, a la cueva de Adulán, y en la cueva de Adulán no iba a tener las mismas comodidades que él tenía en su casa. No había luz, estaba solo en una cueva. No sé si usted ha estado solo en un lugar oscuro, pero ciertamente, aunque digamos que no tenemos miedo, ciertamente nos apoderan temores. Se escucha el sonido en la oscuridad, el sonido que se percibe, las sombras que se ven, todo eso, y eso atemoriza a cualquier tipo de hombre. Y estaba David en medio de esta cueva de Adulán cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre él. Y en ese contexto es donde encontramos el Salmo 34. El Salmo 34 David lo escribe y inicia el Salmo 34 ahí en el título de este salmo, diciendo lo siguiente: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él echó y se fue. Cuando David escribe el Salmo 34, David estaba prácticamente solo en medio de una cueva. Estaba ahí en la cueva, y dice la palabra de Dios que él empieza a escribir este precioso salmo. Y queridos hermanos, usted y yo podemos ver a David que estaba solo, que no tenía luz, que tenía temores, que tenía dolor de corazón, que el mismo rey lo estaba persiguiendo, que sus familiares lo habían dejado solo. Y queridos hermanos, eso nos recuerda muchas veces la vida de nosotros como cristianos.
Hay ocasiones en las cuales pareciera que nos encontramos solos. Hay ocasiones en las cuales vienen temores de una enfermedad, que vienen temores de nuestros hijos, vienen dolores a nuestro corazón. Pareciera que estamos solos en nuestro caminar cristiano. Vienen temores por todos lados. Pero queridos hermanos, en medio de estos días en donde pudiera haber pruebas en la vida de cada uno de nosotros, debemos recordar y debemos echar un vistazo a este precioso salmo, el Salmo 34, donde David, en medio de este lugar, de esta cueva, fue inspirado por Dios. En primer lugar, veamos algunas características de este salmo. David en este caso estaba en la cueva de Adulán, estaba solo, y Dios le estaba inspirando este salmo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Una de las cosas que estaba siendo inspirado David es que en medio de ese dolor él dijo: yo no estoy solo, porque Dios está conmigo. Y queridos hermanos, yo quiero decirles que en medio de cualquier tipo de pruebas, en medio de cualquier tipo de dificultades, Dios siempre está en medio de nosotros. En momentos en los cuales usted llega con el doctor y el doctor le dice: ¿sabe qué? Esto parece cáncer, esto no me está gustando, este tumor que se ve aquí, yo no sé lo que sea, y le voy a mandar a hacer esos estudios. En medio de eso, quiero que usted sepa que en medio de todo ello, ahí está Dios. Dios está en medio de las dificultades, queridos hermanos. En momentos en los cuales su marido, su esposo, su cónyuge le dice: me voy a ir de la casa. Cuando usted se siente que vienen las dificultades, que los muchachos ya se quieren ir de la casa, que las señoritas ya empiezan a tener un mal noviazgo, cosas así, en medio de todo, queridos hermanos, siempre está Dios en medio de las pruebas. En ocasiones no lo vemos, en ocasiones no lo sentimos, en ocasiones nos sentiremos solos, pero quiero que usted sepa lo que David mismo sabía. En medio de la cueva de Adulán él dijo: mi alma bendecirá a Jehová en todo tiempo, en momentos de dificultad, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de gloria, en momentos de lo que sea. Queridos hermanos, debemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Queridos hermanos, aquí vemos a David, y David dice en el capítulo número 22, si usted leyó ahí en 1 de Samuel, que cuando llegó a la cueva de Adulán, cuando lo supieron sus padres y todos sus hermanos, su familia, ellos al escuchar a David que estaba en medio de una prueba, que estaba siendo perseguido, que estaba huyendo, ellos no lo dejaron solo. ¿Saben lo que hicieron? Toda su familia vino y llegó a la cueva de Adulán. Esa cueva de Adulán no lo dejaron solo en ningún momento. Cuando David está escribiendo el salmo es cuando empieza a ver que llegan estos 400 hombres, que llegan aquellos afligidos. Ahora no eran los príncipes, no eran los ricos de la tierra, eran los endeudados, los pobres, los que estaban amargados, en amargura de espíritu, y llegan con David. Y David en medio, ahora tratemos de imaginarlo, David estaba en la cueva de Adulán. ¿Cómo se sentía David? Obviamente triste, obviamente solo. Llegan estos, los endeudados, los de amargura de espíritu, y en vez de que lleguen personas que pudieran traerle ánimo, estos necesitaban ánimo. Y es cuando Dios inspira el Salmo 34. Porque si ustedes y yo leemos el Salmo 34, David empieza a animar a los hermanos, empieza a animar a sus hermanos, a su familia, empieza a decirle: oigan, 400 que estamos aquí, debemos bendecir a Jehová en todo tiempo, su alabanza siempre estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Saben de quién hablaba? Hablaba de esos 400 hombres que llegaron a él. Es decir, que David estaba animando a las personas. David estaba tratando de que las personas que estaban llegando a él pudieran animarse, y para eso David necesitaba animarse. David necesitaba del Espíritu Santo de Dios, y tanto fue el Espíritu Santo de Dios en la vida de David que este texto que él escribió en ese momento de su vida lo tenemos inspirado por Dios como la palabra de Dios. Quiero que me siga. Algo importante en medio de nuestras pruebas
usted y yo o vamos a animar a las personas o vamos a desanimar a las personas. En medio de dificultades en nuestra familia, ¿usted va a animar a sus familiares o usted los va a desanimar? Hay personas que dicen, no, vamos a ver a una persona que está enferma y lo vemos. ¿Y qué síntoma tienes? No, pues me duele la cabeza. ¿Hoy te duele aquí? No, pues sí. No, pues fíjate que así se murió mi mamá. Y le empezamos a decir, y en vez de animarlo, lo estamos desanimando. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Nosotros tenemos el poder o de animar o de desanimar, aún con las palabras. Por eso nosotros debemos saber que en medio de las dificultades usted tiene el poder de animar o de desanimar. ¿Se acuerda un caso similar cuando estaba Moisés y Moisés estaban a punto de llegar o iban rumbo a la tierra prometida? Él levanta a 2 espías y entre ellos uno llamado Josué y otro llamado Caleb y otros 10 espías. Entre ellos llegan a la tierra prometida, empiezan a ver a los gigantes, a los hijos de Anac, casi 4 metros de altura. Empiezan a ver los racimos de uva que eran gigantescos. Empiezan a ver que la tierra sí fluía leche y miel. Empiezan a ver todo eso. Regresan con Moisés, regresan corriendo y 10 de ellos dicen, no, es que allá hay dificultades, no, es que allá hay de esto. Y empezaron, esos 10 desanimaron a todo el pueblo de tal manera que el pueblo de Israel no logró ver las victorias que Dios quería que ellos vieran, y anduvieron vagando durante 40 años por un desierto. Estuvieron en el desierto durante 40 años, pero hubo 2 de ellos que dijeron, sí podremos, pero el pueblo no les quiso hacer caso. Así es de que eso nos da un ejemplo de que en medio de las dificultades en las que podamos pasar como iglesia, que podamos pasar como familias, que podamos pasar como individuos, nosotros tenemos el poder de animar o desanimar. Usted y yo podríamos desanimar a toda una sección de la iglesia. Nosotros podríamos animar a una sección de la iglesia. Eso depende de nuestra actitud con la cual tomemos las pruebas, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario que vengan pruebas. Todos los cristianos vamos a sufrir pruebas. A lo mejor usted está sufriendo una prueba en estos momentos. A lo mejor usted ya pasó por una prueba. A lo mejor usted está por entrar en una prueba. Pero todos los cristianos vamos a sufrir pruebas. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesucristo dijo que yo no he venido a traer paz sino espada. Eso habla acerca de que vendrán pruebas aún con nuestros familiares. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la vida cristiana, en todos los aspectos de la vida cristiana, habrá pruebas, habrá dificultades. Pero lo importante es cómo recibamos nosotros las pruebas. Vean, David, después de que llegan los 400 hombres, empieza primero a bendecir al nombre de Dios, y después vean lo que dice este salmo en el versículo número 4 al versículo número 10. Dice la palabra de Dios: busqué a Jehová. David está hablando: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Queridos hermanos, Dios nos provee. Los que buscan a Dios, los que en medio de las pruebas, dice la palabra de Dios que Dios permite que tengamos dolores, pero Dios nunca nos deja. Se dio cuenta lo que dice en el versículo número 4: si usted busca a Jehová, dice en el versículo 4, busqué a Jehová. Dice en el versículo número 6 también: este pobre clamó a Jehová. Dice en el versículo número 7 que nada les faltará, que Dios nos librará. En este caso, Dios está diciendo, queridos hermanos, o en sí, Dios está inspirando a David para que en medio de las pruebas, una de las cosas que debemos hacer es buscarlo en medio de las pruebas. En medio de las dificultades, David escribe y dice: yo busqué a Jehová, yo clamé a Jehová, yo vine delante de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades debemos siempre recurrir a Dios.
En medio de los problemas, en medio estamos hablando del hogar cristiano. Y el hogar cristiano es un hogar que se compone de personas que que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero debemos saber que vendrán problemas. ¿Qué debo hacer con las pruebas? Primero, debemos invocar el nombre de Dios. Debemos pedirle a Dios su presencia, porque los dolores de alguna manera Dios permite que pasemos por prueba. Hermanos, hay hermanos que pasan por enfermedades, por deudas grandes, por pérdidas materiales, por hogares rotos, hermanos que se sienten solos, que se sienten abandonados, que nadie puede comprenderlos. Pero en medio de todo eso, Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. También dice que los dolores Dios los permite para que nos acerquemos a Él. En este caso David, si usted se dio cuenta, constantemente dijo, yo busqué, yo clamé, yo busqué a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de los problemas debemos nosotros saber que es bueno buscar a Dios. Debemos buscar a Dios en medio de los problemas. Dice también que las palabras de David instruyeron a estos 400 hombres. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo número 11 lo siguiente: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Tratemos de pensar en esto. David está solo, se siente con temores, se alegra cuando ve a los 400. Estos 400 eran afligidos, de amargura, de ánimo, todos tristes, todos endeudados estaban. Pero David, a pesar de eso, él se anima, él empieza a glorificar a Dios. Él dice, yo busqué a Jehová y Jehová me oyó. Yo le hablé a Jehová y Jehová me respondió. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas siempre Dios responderá nuestras oraciones. Usted que pasa por pruebas de enfermedades, no se canse de orar a Dios. No se rinda, no diga, no, pues es que yo ya oré y tengo 4 años para que Dios, orando que Dios sane a mi mamita, que sane a mi hijo de esa enfermedad, que sane a esta persona de esa enfermedad. Sabe que no se canse. ¿Por qué? Porque Dios tiene tiempo para todo. Queridos hermanos, en medio de las dificultades, ustedes y yo debemos aprender y debemos nosotros ser constantes pidiéndole a Dios por las necesidades, por las dificultades que tenemos. Y ahora no tan solamente son enfermedades. Hay cientos de dificultades que pudieran venir. Puede venir el desánimo a su corazón, pueden venir malos pensamientos a su mente, pueden venir tentaciones a su corazón, a su mente, a sus ojos. Pero ¿sabe qué? En medio de todas esas pruebas, Dios ha prometido estar ahí. Porque cuando nosotros clamamos, cuando David dijo, yo me siento solo, me persigue Saúl, huí de Gad, del rey de Gad, de los filisteos, estoy en una cueva solo. Cuando parecía que él estuviera solo, en realidad Dios estaba ahí. Porque él dice, yo busqué a Jehová y él me oyó. Dice, él me libró de todos mis temores. Dice la palabra de Dios, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios, cuando Dios empieza a probar a alguien, cuando Dios permite una prueba, Dios nos permite la prueba para que nosotros podamos acercarnos a Él y para que podamos crecer. Hay hermanos aquí que pasaron tal vez por un cáncer. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Vean lo que dice ahí en segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. A lo mejor pasaron alguna enfermedad, algún cáncer o alguna enfermedad grave o una enfermedad penosa. Vean para qué vienen las pruebas. Versículo número 3 del capítulo número 1, segunda a los Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabe qué, querido hermano? A veces Dios permite pruebas. Y es segunda a los Corintios 1 del 3 al 4. Segunda a los Corintios capítulo 1, 3 y 4. Aquí la palabra de Dios dice que en ocasiones Dios permitirá que usted y yo pasemos por pruebas. Pero el propósito de la prueba es para que nosotros podamos salir de esa prueba siendo consolados por Dios. Pero después de que salimos de esa prueba,
nosotros podamos darle gloria a Dios. ¿Cómo? Animando a aquellos que están por pruebas. ¿Sabe que aquí hay hermanas que perdieron a su esposo, a su cónyuge? ¿Sabe usted? Todo lo que pasó no es para que lo guarde en su corazón. Usted debe entregarlo a Dios. Y cuando vea a la siguiente generación de señoritas que vienen acá a la iglesia, usted pueda aconsejarlas, usted pueda decirles, dar testimonio de eso. ¿Sabe por qué? Porque eso Dios lo va a usar para nuestra siguiente generación. ¿No es hermoso escuchar testimonios? Y una de las causas, la hermana Yesenia no está aquí presente. La hermana Yesenia puso un mensaje apenas: Dios me ha librado del cáncer. ¿Saben qué es eso? Eso aviva el corazón de la iglesia. Estuvimos orando como iglesia: Señor, te rogamos por la hermana Yesenia, ayúdala por favor, ayuda a la hermana Yesenia, tiene una hija pequeñita, él tiene a su esposo. Y estuvimos orando y orando y orando. ¿Y saben qué? Dios ha respondido. ¿Saben? Esa es la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga alguna otra enfermedad, algún otro hermano con una dificultad, y que el hermano se sienta que está en esta cueva de Adulán solo, que nadie lo comprende, en medio de obscuridad, en medio de que los doctores les dicen algo, en medio de que alguien le dice: no, ya no tienes nada, ya no tienes ni un porcentaje de vida. En medio de todo eso, usted y yo podamos llegar a la cueva de Adulán y decirle: ¿sabes qué? Dios me rescató a mí. Dios, ese mismo Dios que me ha rescatado a mí, ese mismo Dios te puede salvar a ti, y puede sanarte de ese cáncer, y puede sanarte de las pruebas que tú estás pasando. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Bueno, una de las razones es para buscarle a Él, pero otra de las razones es para que por medio de las pruebas que hemos pasado nosotros podamos consolar a otros. Recuerdo una vez hace tiempo un hermano en otra iglesia. Este hermano tuvieron un hijo con síndrome de Down, y empezó con muchas batallas, y él decía: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Muchos porqués. Cuando nació el bebé hubo todo ese tipo de preguntas, pero mientras fue creciendo era un niño adorable. Empezó a crecer y se fueron enamorando cada vez más de él, y empezaron a decir: Señor, gracias te doy por esta persona especial que has mandado a mi vida. Pasaron algunos años y después otro hermano y unos hermanos también tuvieron a otro niño con la misma circunstancia. Esta hermana, cuando escuchó eso, se acercó y empezó a decirle: ¿sabes qué? Esto no es una maldición de Dios, esto es la bendición más grande que yo he recibido, y Dios te ha concedido a ti el mismo honor. A veces hay problemas que nosotros no entendemos, pero Dios tiene control de ello. ¿Por qué paso por este problema? ¿Por qué me corrieron de todos los trabajos y ahora ando batallando económicamente? Porque a lo mejor cuando Dios te levante, Dios te va a permitir que veas a alguien dentro de la iglesia, dentro de tu hogar, para que tú puedas consolarlo de igual manera. ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen los problemas en la familia? Bueno, para buscar a Dios y para consolar también a otros. Queridos hermanos, vemos aquí a David y vemos que en medio de esas dificultades él tuvo algo que lo hizo, que lo animaran. Vean, vayamos una vez al primer libro de Samuel, una vez más. Primero de Samuel, capítulo número 22. David estaba escribiendo, pero el corazón de él se alegró. ¿Saben cuándo? Lo dice el versículo número 1 del capítulo 22. Yéndose luego David de allí, iba todo desanimado, iba todo solo, iba a una cueva donde no había comodidades, donde no había luz, donde había a lo mejor animales que estaban al acecho. No podía él hacer, no sé, una llamada telefónica o un WhatsApp, nada de eso. Estaba solo, pero tenía a su Dios. Y dice en el versículo número 1 que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y miren esto: cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Qué debo hacer en medio de las pruebas? En medio de las pruebas, tanto de la iglesia como en nuestros hogares, a veces la prueba no vino a nosotros, vino a mi tío, vino a mi primo, vino a mi hermano,
vino a mi madre, vino a mi hijo. En medio de todo eso, cuando alguien se halla en medio de una prueba, usted y yo, queridos hermanos, tenemos la responsabilidad y el deber de poder apoyar en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros tenemos a nuestros familiares y algunos de ellos ya no nos quieren hablar tanto porque nos llaman aleluyas, hermanitos y un montón de cosas. Pero no importa. Nuestra responsabilidad cuando usted vea a alguien de su familia padecer alguna necesidad, ya sea económica, ya sea una necesidad en cuanto a su cuerpo, en cuanto a alguna enfermedad, la responsabilidad de nosotros como creyentes es hacer lo que hizo la familia de David. ¿Oyeron? Mi hermano está allá solo. ¿Cómo estará? Una llamadita. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos el deber de cuando alguno de nuestros familiares esté enfermo, una llamadita. Oye, ¿cómo estás? Me enteré que estás enfermo. ¿Qué pasó? ¿En qué puedo ayudarte? A lo mejor no tienes mucho dinero, a lo mejor no puedes ayudarlo mucho económicamente, pero sabes, una llamadita diciéndole a tu familiar, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, y ponte a orar por él y clama a Dios y dile: Señor, mira la enfermedad de mi hermano, mira esa situación que está pasando. Señor, yo te ruego por esas pruebas que han venido a la familia, han venido a nosotros, Señor, y ponte a orar. Y querido hermano, debemos en medio de las pruebas de nuestra familia, debemos orar, debemos ayudar, debemos hacer llamadas telefónicas, debemos apoyar económicamente, debemos visitarlos, ya sea que estén en el hospital o estén en su casa. Debemos ustedes y yo visitar a las personas que estén en alguna enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros estamos en una enfermedad y decimos: nadie me vino a visitar. Pero usted se ha puesto a pensar cuando alguien de su familia se enferma, cuando alguien de su familia está en el hospital y usted no va a visitarlo, ¿cómo se siente? Queridos hermanos, nosotros como cristianos en medio de la prueba es cuando debemos unirnos más. Cuando viene la noticia de alguna prueba que pareciera grande, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ayudar, de hacer todo lo posible para que podamos estar juntos. A veces usted no va a tener los medios, pero con tan solo su presencia usted hará muchísimo más, porque dice la palabra de Dios que David estaba solo en la cueva. Llegaron sus hermanos y no llegaron con los grandes billetes, grandes sumas de dinero, no, estaban endeudados. No vinieron con ánimo, es más, estaban desanimados, pero con tan solamente David ver la presencia, que él no estaba solo, que tenía una familia que le respaldaba. ¿Sabe qué? Eso es lo que cuenta. Queridos hermanos, en medio de las pruebas, la familia es esencial. La familia es esencial en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor sus amigos que usted ganó durante la secundaria, la primaria y todo eso, los estudios a lo mejor no siempre van a estar, pero los que siempre van a estar es la familia. ¿Con quién se reúne en la Navidad? ¿Con quién se reúne en los cumpleaños? ¿Con quién se reúne en el cumpleaños de la abuelita? ¿Con quién se reúne? Con la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el propósito que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, estar en medio de una familia. Y nuestra familia debemos respetarla, debemos valorarla y debemos apoyarla en medio de dificultades. En medio, cuando usted y yo veamos a alguno de nuestros familiares padecer cualquier tipo de necesidad, ustedes y yo debemos buscar a la familia. A lo mejor usted está pasando por alguna situación difícil, por alguna prueba en su familia, en su persona. ¿Saben a quién debe llamar? A su familia. Usted le detectan algún tipo de enfermedad y ¿sabe a quién debe llamar? Llame a los hermanos de la iglesia. ¿Sabe? Eso le va a ayudar para que oremos. Pero llame a su familia. No diga: no, es que ellos son inconversos, no van a orar. No, pero usted necesita el apoyo de su familia, porque usted y yo sabemos todo el apoyo que es la familia. ¿Cómo nos llevamos con nuestros hermanos? Como con nadie. Nuestros padres son el ejemplo que tenemos nosotros. Los hijos son el amor de nuestra vida. Nuestro cónyuge es la persona que más conocemos en todo debajo del cielo. ¿Saben por qué? Porque Dios ha dejado la familia.
Y la familia, dice, estábamos estudiando que la familia tiene propósitos de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con la obra de Dios, pero también cuando haya dificultades, ¿con quién vamos a contar si no es con la familia? Queridos hermanos, David, cuando estaba en esta dificultad, en estas pruebas, dificultades y pruebas grandes, que se sentía morir, al ver a su familia, su ánimo vino arriba. Si usted tiene algún familiar que está postrado en casa, ahí en su cama, me tocó ir en Tijuana, la última persona que yo le he testificado, que le testifiqué allá, lo recuerdo bien, era una ancianita. Estábamos en un club bíblico y llegaron unas personas y me dijeron: oiga, ¿usted es pastor? Le dije: sí. ¿Podría venir a visitar a esta persona? No era ni su familiar. Cuando llegamos la vimos y el olor era muy feo. Llegamos y empezamos a caminar dentro de la casa, todo tirado, todo sucio, y llegamos ante era como una cama de hospital, estaba ahí, y todo sucio por ahí, comida por todos lados. Llegamos mi esposa y yo y empezamos a platicar con esta persona y le dijimos: ¿usted cómo está? Empezamos a preguntarle su nombre y todo, le testificamos, fue salva por la gracia de Dios. Pero después ella empezó a decirnos: no, es que yo tengo familiares y viven aquí al lado, pero nunca vienen a verme. La señora que les habló es la única que viene a verme, a ver si ya comí, a ver si ya fui al baño y todo eso, pero yo no me puedo mover. No se podía mover. La cambiaba una señora extraña y sus familiares que estaban ahí al lado ni siquiera la iban a ver. No le llevaban una despensa, no le llevaban nada, no se preocupaban por ella. ¿Saben por qué? Porque hay familias que son muy malas con alguien. Hay ancianitos que los llevan, en vez de cuidarlos, mejor los abandonan ahí en un asilo de ancianos. Ahí que lo cuiden. Pues ellos se dedican a eso, allá hay muchos de su edad y todo eso, y no quieren hacerse responsables. ¿Saben por qué? Porque como familias, las familias de hoy en día, cada día están en un deterioro espiritual cada día más grande. Pero ustedes y yo, queridos hermanos, debemos ver por nuestra familia. Usted tiene un ancianito ahí en su casa, un familiar, a lo mejor su abuelito, su abuelita, vea cómo está. En vez de que le diga: abuelita, ¿podrías ir a traerme esto? Vaya usted. Usted y yo tenemos fuerzas. Usted y yo podemos llevarlos al médico, usted y yo podemos ver por ellos, pero debemos cuidar de nuestros ancianos, debemos cuidar de nuestros padres, debemos cuidar de nuestra familia. ¿Por qué? Porque la familia es algo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, yo podría contarles muchas historias, pero no se trata de contar historias y de hacerlos llorar de ninguna manera, sino se trata de que como cristianos aprendamos a cuidar la viña que Dios nos ha dejado, la viña, la familia en la cual Dios nos ha dado. Así como llegaron en el momento, no nada más como los hijos de Job, que llegaban y se congregaban cuando había tremenda fiesta, y ahí sí iba porque había comida gratis. No, lo vieron en dificultad y dijeron: es tiempo de ir. ¿Saben? La familia, ¿cuándo más necesita de usted? Cuando está en medio de una prueba. Pero ¿sabe cuándo solemos ir? Cuando hay una fiesta. Queridos hermanos, que ya tenemos, tal vez ustedes tienen ya a la bisabuela, a la abuela que ya es grande. Quizá ya los tienen en una edad grande. ¿Sabe qué, querido hermano? Es tiempo de cuidarlos. Es tiempo de ver por ellos. Es tiempo de que ustedes y yo veamos la situación en la que están. Se ha puesto a pensar, hay una banca entera aquí al frente que está vacía. Aquí enfrente hay una banca y hay unos lugares también por ahí. Gracias. Se ha puesto a pensar todo lo que sufre una familia o una persona. Se ha puesto a pensar lo que sufre una familia o una persona que está llevando pruebas. Ahora imagínese a su mamá que la tiene allá abandonada, a su tía que hace años que no la ve, a sus sobrinos, a gente que no ha visto. ¿Sabe qué? En medio de las dificultades, usted y yo debemos buscar
el apoyar a nuestra familia, el acercarnos a ellos. ¿Cómo puedo hacerlo? Con cosas muy sencillas. Una llamada telefónica. Perdón por la alusión personal, pero hace unos días mi abuelita enfermó y ha estado y tiene la abuelita de parte de mi papá, y tiene una sonda, ya no puede salir de casa, tan solo al caminar al baño se fatiga y ya no puede ir ni siquiera ella sola al baño, se cansa, se fatiga, todo eso. Y mi papá dijo, no, pues ¿saben qué? Hay que ir a verla. Y agarramos y nos fuimos todos. Llegando allá, mi abuelita siempre gracias a Dios, tiene un buen carácter. Pero cuando llegamos allá, sus ojos se iluminaron, tan solo de vernos. No le llevamos ni un regalo, no teníamos para eso. No fuimos con grandes presentes ni nada así, solamente nuestra presencia. Y saben, algunos de nuestros familiares solo necesitan su presencia para poder animarse, para poder estar bien. Algunos de sus familiares lo que necesitan es una llamada telefónica. Te enteras que está en medio de cáncer, o está en medio de no sé, lo atropellaron, pasó alguna desgracia, algo grande, perdió un hijo pequeñito, lo abandonó su esposo, lo abandonó su esposa. ¿Sabe que es tiempo de que los cristianos tomemos el teléfono y digamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Eso, queridos hermanos, tan solamente eso logrará hacer en el corazón de nuestro familiar que se reanime. Por eso David, y termino diciendo y leyendo el Salmo 34 una vez más, vean lo que David hizo. Y David, estando en esa condición, ve a sus hermanos venir, y con eso fue lo que tuvo. Viene el Espíritu Santo sobre él y dice, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Quizás sea lo que necesitamos algunos de aquí, clamar a Dios. En medio de las angustias, en medio de las pruebas, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, y busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y continúa. ¿Sabe qué? Termino diciendo, estuvimos clamando, ustedes como iglesia, por la hermana Dana, ¿recuerdan? Y saben, se cumple lo que dice en el versículo 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Estuvimos clamando por la hermana Yesenia. Antier mandó el mensaje. Los doctores dicen que no tengo nada. ¿Sabe por qué? Porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Pero todavía falta que la Iglesia Bautista de Gracia vea milagros en la vida de cada una de las familias aquí representadas, en medio de las aflicciones y dolores que usted tiene, en medio de las dificultades y vicisitudes que han habido en su vida. ¿Sabe qué? Es tiempo de que nosotros clamemos el nombre de Dios. Tenemos hermanos enfermos, muchos. Podríamos hacer una lista grande, pero es tiempo de que como iglesia, en vez de desanimar a la iglesia, es tiempo de animar a la iglesia y decirle a la iglesia, es tiempo de clamar.
los animo a que todos los lunes vengan a la oración. Estamos congregándonos los lunes a las 7 de la tarde y estamos visitando diferentes casas. A lo mejor no puede ir ahí en su hogar. Tome unos momentos y ore. Hable con Dios. Pida por la hermana Blanca. Mi mamá fue detectada con cáncer. Pida por los hermanos enfermos que tenemos aquí. La esposa del hermano Gavino tiene meses enferma también. La hermana Marta Guzmán tiene ya más de una semana con un dolor de cabeza. ¿Y saben cómo puede ser librada de todo ello? Versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. ¿Se acuerda cómo estaba David? En la cueva de Adulán. Si usted ha entrado a una cueva, usted me va a entender bien. Si usted ha entrado a una cueva, se dará cuenta que ahí no hay luz. Está todo oscuro. David tuvo que encender algo para entrar en la cueva. Iba solo. Iba huyendo del rey de Gad, de los filisteos. Llegó, estaba allí. Ahora imagínense todos los pensamientos que vinieron a él. Son los pensamientos que vienen cuando le dicen, ¿sabe qué? Tiene esta enfermedad. Y un montón de pensamientos. Pero cuando vino su familia, cuando llegó su familia en medio de la prueba, David se le iluminaron los ojos. Y Dios lo utilizó para dejarnos este hermoso salmo, el Salmo 34. La Iglesia Bautista de Gracia necesitamos ver más milagros. Pero ponga atención en todos los milagros que hemos visto. Y no hablo de cosas sensacionalistas, hablo de la mano poderosa de Dios sobre las familias. Yo recuerdo una persona una vez me dijo, me gustaría que ayunáramos y esta es la razón. Mis papás se están separando. Y yo le dije, bueno, pues vamos a ayunar. Y nos fuimos un grupo a unas montañas, y estando ahí en medio de las montañas estuvimos orando. Y la razón por la que estábamos orando por ella, cada uno llevaba una petición. La razón por la que íbamos orando por ella era para que sus papás no se separaran. Cuando regresamos aquí, ¿saben lo que pasó? Su papá al siguiente día fue detenido y lo llevaron a la cárcel. Y estuvo en la cárcel varios meses. Mi prima llegó y me dijo, pues si acabamos de orar y ayunar, ¿y qué es lo que está pasando? Y yo le dije, ¿tú por qué pediste? Y me dijo, para que no se separaran mis papás. Le digo, ¿quién le lleva comida a tu papá todos los días ahí? No, pues mi mamá. A veces Dios contesta de una manera que no lo entendemos, pero siempre Dios contesta. ¿Saben por qué? Porque cuando clama el justo, Jehová está atento a escuchar. Sería bueno que usted y yo clamáramos más a Dios. Y que Dios nos ayude y bendiga como iglesia. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, en medio de las pruebas y dificultades que pudieran venir, Señor, a algún miembro de nuestra familia. Tal vez ya estamos, Señor, en medio de dificultades, de pruebas. Señor, hemos escuchado tal vez que nuestra mamá está enferma, que nuestro tío está pasando por dificultades. Pero Padre, yo te ruego que la iglesia y como personas, como cristianos, aprendamos a ser sensibles a las dificultades que pasa en nuestra familia. Señor, perdónanos porque a veces nos ensimismamos y estamos tan ocupados en lo que estamos pasando que cuando nos enteramos de algún dolor de algún familiar, simplemente, Señor, nos hacemos de la vista gorda, hacemos como si no nos afectara, Señor, y la realidad es que Padre, no estamos cumpliendo con tu voluntad. Señor, yo te ruego que cada una de las familias aquí representadas, cada uno, Señor, de nosotros como cristianos, cada uno de las familias aquí, Señor, en esta iglesia, aprendamos, Señor, a ver las dificultades de otros. Señor, quizá la mamá ya o el papá de alguno de mis hermanos ya es un ancianito y vive en otra ciudad. Señor, ayúdalos a poder tomar el tiempo de que mientras esté con vida poder ir a visitarlo
poder darle gracias por la educación, poder darle gracias por todo lo que ha hecho, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que aprendamos a ser agradecidos con nuestros familiares. Ayúdanos a que cuando veamos en medio de dificultades alguno de ellos podamos recurrir e ir, visitarlos, hablar con ellos, animarlos, enseñarles quién es el único Dios verdadero y que nosotros no creemos en una religión, sino creemos en un Salvador, el cual es Cristo nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, de igual manera a preocuparnos, Señor, por la salvación de nuestra familia, a poder testificarles y hablarles acerca de el único Redentor que puede haber aquí debajo del cielo, quien es Jesús. Te ruego, Señor, bendigas estos momentos.